David, y ahora sí que bueno, llega el turno de las preguntas. Stanis, ¿hay preguntas para el resto de ponentes? Sí. La primera pregunta va para Salvador Zaballos. Salva, tenemos una pregunta aquí en el chat de una vez que pase todo este estado de alarma debido al COVID, ¿cuál es tu visión a nivel legislativo post-COVID? ¿Cuál es ese futuro que nos espera a nivel legislativo? Pues mira, es una situación tal como ha venido nueva, pues vendrá legislación nueva. Seguro que las cosas van a cambiar, seguro. ¿Por qué? Pues porque ante una inseguridad va a haber una normativa que prevenga, en primer lugar, y en segundo lugar, que dé respuesta a los nuevos retos, ¿no? Porque así como al sector agroalimentario ha sido de los menos tocados en esta situación, ha habido muchísimos sectores que desde luego pues los han hundido. Los ha hundido no el gobierno ni simplemente la situación, este frenazo económico. Entonces, no pasa por otro medio más que por ayudas. Ayudas a esos sectores, es como si hubiera habido un terremoto y entonces hay que reconstruir, a veces no a partir de cero, pero sí reconstruir lo que ha caído para que por lo menos vaya poco a poco dejándose las cosas, quedando las cosas más o menos al nivel que estaban, ¿no? Eso va a tardar, desde luego, porque se ha destruido mucho. Cuando hay un parón en una sociedad de 2 meses, pues, en fin, toda la actividad económica, excepto algunos sectores, y gracias a Dios el agroalimentario no ha sido de ellos y son de los que tiran del carro, pero hay otros sectores que sí es verdad que tangencialmente, aunque sea tangencialmente, se han visto muy tocados. Entonces, va a haber que tomar muchas medidas por parte de Europa para ayudar a esas empresas y, desde luego, a los ciudadanos. Si ayudas a las empresas, ayudas a los ciudadanos. Perfecto. Gracias, Salvador. Continuamos. Me gustaría dar voz a Tomás Játiva, representa a GDITEC Ingeniería. Tiene una pregunta. Bueno, vamos a ver, Enrique, el asunto es, estamos viendo todos constantemente que se están importando distintos productos normalmente del norte de África, incluso de otros países. Últimamente se ha publicado en distintas asociaciones tipo UPA, ABA, SAJA, La Unión, que están trayendo los excedentes de leche de Alemania y de Portugal y de otros países de Europa. ¿Vosotros pensáis que tenemos que tener un control más exhaustivo de ese tráfico de alimentos, de ese comercio? Porque nos hemos dado cuenta de una cosa, como tú bien has dicho antes, y es que tenemos que tener un cierto control de nuestra producción en todos los sectores, y no lo estamos teniendo. De hecho, nos estamos haciendo daño y el sector valenciano con la naranja estamos hartos de oírlo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la pregunta y que evidentemente, como todo el sector agroalimentario, que es un poliedro con muchas, digamos, caras de la pregunta, ¿no? La primera cuestión, que todo lo que sea productos que vienen de países de la Unión Europea no es importación. Estamos en un mercado único, para bien o para mal, ¿eh? Entonces, sí, lo que viene lo que viene del norte de África, viene de hemisferio sur o viene de países de otros que estamos hablando, pues eso sí, importación, el resto no, el resto es mercado único y tiene el mismo derecho que entrar, la libre circulación que tenemos todos, ¿no? Otra cosa muy distinta es evidentemente cómo se enfocan los sectores productivos, ¿eh? Bueno, la leche tiene una dinámica concreta, basada muchas veces en pequeñas explotaciones, con una genética muy distinta a la que se pueda tener en Francia y Alemania, y lo que sí que hacen, bueno, ellos en su estrategia, evidentemente, es coger, y la de mejor calidad es la que venden ellos, la de mala calidad la envían para aquí. No digo que sea mala, ni muchísimo menos, en el tono peyorativo, la que ellos entienden como menos calidad, y evidentemente se compite con otro tipo de calidades y en otro mercado, ¿no? Eso es un poco básicamente lo que ocurre con la leche. Pero bueno, vayamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Muchas veces, es decir, yo muchas veces cuando voy a un supermercado, la única relación con la empresa que tengo es la cajera, ¿no?
y evidentemente es una persona que está allí haciendo una función y poco más, ¿no? No tengo mucho más capacidad de contacto, ¿no? Como cuando voy a la frutería, que el frutero, pues además, como decía David, habla conmigo, me intenta ver qué producto, prueba este, en fin, tiene su actitud, es otra dinámica muy distinta. Muy bien, y parece ser que muchas veces el único concepto que tiene valor es el tema del precio. Bueno, yo siempre me hago una reflexión, si un coche de alta gama nos dijeran que el valor realmente es que es barato, dirías, bueno, pues aquí algo me pasa que no me está gustando, ¿no? Cuando realmente si voy a comprar un producto de calidad, entiendo que tenga un precio. Pues bueno, pues que sepamos que todos los productos que llevamos a la venta desde el sector agroalimentario español son productos de muy alta gama y de muy alta calidad. Muy bien, vale. En este sentido vienen siempre las organizaciones profesionales agrarias el debate, que si la posición de fuerza por parte de la gran distribución, a mí no me gusta demonizarla, hacen un papel fundamental. Es decir, los demás por nosotros mismos no somos capaces de poner el producto a disposición del cliente, pero sí que entiendo que debe de haber una sinergia en donde nos entendamos todos, es decir, productores, distribución y consumidores, de tal manera que los tres ámbitos debe tener una satisfacción, como decía David en ese sentido, debe tener una satisfacción y una remuneración adecuada por la labor. Sobre pérdidas no se gestiona ningún negocio. Y evidentemente, si hace 4 días todos los productores estaban en el campo con manifestaciones diciendo que no se está obteniendo una renta digna, probablemente es una cantidad poco significativa lo que puesto a disposición del consumidor realmente no sería ese elemento de, digamos, de hacer que compras o no compras un determinado producto exclusivamente por el precio. También es cierto que tenemos que invertir en diferenciación del producto. Por ejemplo, en frutas y hortalizas, básicamente, y si hablamos en cítricos, muchas veces tenemos un commodity, un producto indiferenciado, y vemos realmente, pues bueno, marcas que hay en Piña del Monte, en Kiwi tenemos a Cespri, y esos productos normalmente tienen un precio diferencial en el mercado porque generan una expectativa distinta, generan un valor añadido. Quizás entre todos tenemos que ver de qué manera el sector realmente es suficientemente remunerado para todos los eslabones, y en esa medida nos garantizaremos que el campo tenga una remuneración adecuada, la distribución haga el trabajo que realmente tiene que hacer y, por otra parte, el consumidor tenga su satisfacción a todos los niveles. Y bueno, queda un último tema, evidentemente, que sí que estamos sabiendo que en este momento la denuncia que ha habido siempre de la PAC, la lucha norte-sur, ricos y pobres, es que los países que no tienen agriculturas potentes quieren tener productos baratos, los que tenemos agricultura competitiva queremos obtener una remuneración adecuada. Vuelvo a insistir, que hubiera pasado en Europa ahora de no tener alimentos, no solo en España, sino con, en fin, que hubiera pasado con las mascarillas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, entendemos que es una política, la PAC, en este momento como un campo de fútbol inclinado, donde los europeos estamos en la parte de abajo, los de países terceros tienen menores exigencias a la hora de producir y luego todos vendemos en el mismo mercado. La PAC ahora orientada efectivamente exclusivamente hacia el plano verde, ningún elemento en contra, evidentemente la sociedad debe de ir por ahí, pero no solo a nosotros, porque en este momento el incumplimiento de cuestiones sociales o de cuestiones medioambientales, en este momento, si Europa no toma cartas en el asunto, va a ser un factor de competitividad para vender mejor en Europa, y eso va a hacer que los de aquí nos quiten del mercado y dependemos más los de fuera. Veremos si estratégicamente nos interesa en situaciones como las actuales. Tenemos justamente otra pregunta para ti, Enrique, es de parte de Miriam Ruiz, de la empresa Alquimia Fruits. Sí, hola Enrique, buenas. Mira, mi pregunta era a ver cómo se presenta la campaña de fruta de hueso este año. Y bueno, si va a haber mayor cantidad de producción ¿no? y cómo se va a ver afectado por la situación que nos encontramos ahora. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bueno, sabéis que dentro de la producción de fruta de verano, la producción aquí en la Comunidad Valenciana es pequeña en relación a las grandes zonas productoras, bien sea Andalucía, Extremadura por una parte, y luego la parte de Aragón y la parte de Cataluña. Pero venimos, digamos, en un momento estratégico, se hizo una inversión en su día en variedades tempranas, y en este momento ya se está recolectando fruta de hueso aquí en la Comunidad Valenciana y ya enseguida se pone en el mercado, ¿no? Bueno, una primera estimación es que en relación a la producción del año pasado va a haber menos. Una primera estimación está en torno, unos productos por otros, vamos, en torno a un 15% menos de producción, y lo mismo que me he referido antes, las mismas dificultades se están teniendo ahora, ¿no? Hacíamos una evaluación esta mañana dentro de almacén qué incremento de coste suponía, y que no menos de un 30% de sobrecoste respecto a una campaña natural o normal podría haber habido, y lo que estaba comentando antes, es decir,
hay bajas de personas que por su, digamos, como prevención, por sus afecciones, se quedan en casa, no pueden ir a trabajar o no van a trabajar con la baja médica. Eso supone unos costos sociales por parte de la empresa. Hemos visto que hay mayor distancia entre las personas, entonces eso supone redoblar los turnos. Hemos visto que se incorpora, sustituyendo esa baja, gente con menor pericia y eso evidentemente pues tiene un impacto también, y todo el gasto que ha llevado, por otra parte, todos los elementos de protección que se deben poner, evidentemente, como no puede ser de otra manera, a disposición de los trabajadores. Y no olvidemos que luego el transporte en Europa, aunque efectivamente existen los corredores verdes y no hay ningún problema en el tránsito, sí que en este momento, sabiendo que son producciones provenientes de España, los camioneros, bueno, se les exige un mayor rigor en tema de controles personales, y por otra parte, bueno, esperemos que poco a poco se vaya regularizando, pero en este momento, por el parón que ha habido en muchas actividades industriales, los camiones vuelven de vacío, no vuelven cargados, y eso supone pagar el porte tanto de ida como de vuelta. Bueno, todo eso hace que tengamos unos costes mayores para estar en el mercado, pero luego, insisto, cuando partimos de valores bajos, el porcentaje, por mucho que sea, es bajo. Es decir, la repercusión cara al cliente debe de ser una repercusión asequible y aceptable. Y vuelvo a insistir, tenemos el mejor sistema agroalimentario que hay en el mundo. La seguridad alimentaria creo que nadie discute, nadie va a un supermercado con ninguna duda de que ese producto vaya a ser nocivo en ningún momento. Otra cosa es que sea más o menos saludable con el uso que haga, y evidentemente yo creo que tenemos que invertir en marca España, en diferenciar el producto y en marketing y en muchas otras cuestiones, y espero, sería mi deseo, que bueno, en este contexto bueno, sea una oportunidad, pero insisto, yo no quiero hablar de políticos en esta crisis, ya se hablará cuando toque en otro momento, pero sí que probablemente el sector tiene que ver cuáles son sus puntos fuertes y aliarse todos los eslabones de la cadena. Gracias. Muy bien, gracias Enrique. Vamos a dar paso a Daniel Ruiz de Biorational Solutions. Tiene una pregunta para el ponente Roberto García. Daniel. La pregunta era muy concreta, en concreto que si creía que las medianas y grandes superficies se iban a considerar positivamente a los proveedores locales y regionales que han estado demostrando este compromiso durante el abastecimiento durante esta etapa. Es decir, que muchas grandes superficies ya estaban funcionando con muchos pero sí que he visto que han tirado mucho del carro, y saber un poquito si eso pensáis que va a ir a más, esa relación. Bueno, yo creo que al final las grandes superficies, las grandes cadenas, pues actúan en función un poco de lo que quieren los consumidores. Siempre está un poco el dilema, ¿no?, de quién marca las tendencias, si son los consumidores realmente o si son las grandes cadenas, ¿no? Yo creo que un poco de los dos, ¿no? Pero vamos, yo creo que una de las cuestiones que ha quedado de manifiesto, que también se ha comentado esta tarde, es que creo que el consumidor es más sensible hacia lo que es el consumir productos de proximidad, ¿no? Entonces, yo creo que el propio consumidor es el que va a ir a buscar esos productos de carácter más local o regional, ¿no? Entonces, bueno, pues las tiendas más independientes o las pequeñas cadenas pues han reaccionado rápidamente, y yo estoy convencido de que las grandes cadenas también van a tener cada vez más presente dentro de sus lineales, dentro de su oferta, pues el que haya producciones de carácter local, ¿no? Yo creo que sí, bueno, y es que si no lo hacen así, como he comentado antes, yo creo que el comercio electrónico pues va a tener cada vez un peso más importante, y si no, pues los propios consumidores van a buscar las fórmulas para poder acceder a esas producciones que están más próximas, ¿no? Yo lo único que sí me gustaría bueno, llamar la atención sobre un aspecto, ¿no? Yo creo que, bueno, estoy totalmente convencido de que es muy conveniente, oportuno el hacer compras de productos locales, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta de que España es un gran país productor de alimentos, ¿no? Y que una gran parte de nuestra producción va hacia los mercados exteriores, ¿no? Entonces, también tenemos que, bueno, pues que sea por una decisión de los consumidores, pero que no hagamos campañas demasiado agresivas en contra de producciones que vienen de fuera, porque eso se nos puede volver en contra a una gran parte de la producción agroalimentaria del país, ¿no? España es el segundo país de Europa que tiene un mayor superávit agroalimentario, ¿no? En el año 2019, la diferencia entre lo que vendimos fuera y lo que compramos
fueron 14.000 millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues tenemos que tener una reciprocidad, ¿no? Y lógicamente a quien nos acepte como suministradores, pues deberíamos también de aceptarlo como proveedores, ¿no? Y a quien no, pues no. Que las reglas sean las mismas para todos, pero que bueno, que sigamos pensando en que los mercados exteriores son muy importantes para nosotros. Pero bueno, pero también digo que el sector agroalimentario es muy diverso y yo creo que en España probablemente sea más diverso que en ningún otro país, tanto por la variedad de productos que tenemos como también por la diversidad de empresas, de tipos de empresas, más grandes, más pequeñas, orientadas a los mercados internacionales, orientadas a los mercados locales, ¿no? Y yo creo que, bueno, el mantener esa diversidad creo que es importante y también, pues, bueno, por una serie de cuestiones culturales, medioambientales, creo que también, y también económicas, ¿no? Porque al final, cuanto más diverso sea nuestro sector, mayor capacidad de resistencia puede tener ante cualquier dificultad que surja, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Roberto, por tu explicación. Y tenemos también a Daniel Ruiz, que tenía otra pregunta también para nuestro ponente David. Daniel, por favor. Bueno, continúo, voy a hacer monopolio. Preguntad que, No, que esto es un coloquio entre todos. Para eso Bueno, pues a David le quería preguntar, con respecto al tema del marketing, más concretamente, ¿qué iniciativas con respecto a marketing debería de tomar el sector para reafirmar el papel tan importante que ha tenido ahora en la crisis y que esto no se quede en el olvido, que no volvamos otra vez a situaciones anteriores? Aprovechando un poco el que se ha visto que ahora estamos tirando del carro, ¿qué acciones a nivel de marketing podríamos hacer para potenciar esto? El marketing no son acciones concretas, ¿eh? El marketing es una filosofía empresarial. Es tratar de satisfacer a tu cliente si es marketing industrial, o sea, si trabajas con gente que a su vez vende a otra gente, y director si es el consumidor final que te compra el producto. Lo que deben hacer las empresas es lo que hace cualquier empresa, definir el segmento objetivo en base al producto que tiene, ver qué necesidades tiene ese consumidor o ese cliente e intentar que el producto que le ofrece sea el que mejor satisface esas necesidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El champán es ejemplo de producto que se compra por una emoción. Es un vino, pero es el único vino que está vinculado a un sentimiento. Cuando queremos celebrar algo, automáticamente pensamos en el champán. Y si no podemos pagar el champán, buscamos otro producto, pero inmediatamente lo buscamos. Yo siempre comparo ese vino con lo que hemos hecho con por ejemplo, el agua de Valencia. En la Comunidad Valenciana. ¿Qué es el agua de Valencia técnicamente? Es un cóctel. ¿Un cóctel a base de qué? A base de zumo de naranja recién exprimido, un espumoso y un destilado o dos, ¿vale? Si el agua de Valencia fuese francesa, yo estoy seguro que en los restaurantes habrían cartas por variedades de naranjas. Y la ceremonia de preparar el cóctel, vamos, vendría el camarero, nos haría el teatro de exprimir el zumo y todo el rollo. Y nos diría que tal variedad tiene este matiz, que la Valencia le da esto, que la Navelina le da esto, ¿vale? Y hablarían de tipos de espumosos y todo el rollo. Pero como es de aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? En lugar de naranja fresca ya le ponemos zumo industrial. En lugar de un espumoso, en lugar de un cava de Utiel Requena, ponemos el detergente más barato que encontramos con burbujas.
Y ya de los destilados no digo nada. Y es tal vez el único cóctel que yo conozco que no se sirve en copa fina. Bueno, la sangría, que también podemos dar. En lugar de poner en una copa fina, lo servimos en jarra. Pues esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer y es lo que hacemos con nuestros productos. No sabemos generar valor emocional, valor sensorial de estos productos. Y ya yo creo que hay infinidad de ejemplos. El turrón, ¿por qué el turrón? El turrón es el único producto que yo conozco que los distribuidores, cuando termina la campaña, devuelven el producto a coste cero a los productores, que es la famosa retornada. Eso no hay ningún sector productor que lo aguante, pero esto ¿qué disparate es? Pues creo que hace falta reflexionar sobre cómo generamos valor emocional, porque afortunadamente en el entorno en el que estamos la gente no pasa hambre. La pregunta afortunadamente ya no es si voy a comer o no, la pregunta es ¿qué voy a comer? Fíjense que estamos aquí 50 y tantas personas a las 7 menos 20 de la tarde hablando. ¿Por qué podemos estar aquí? Porque al terminar tenemos claro que la comida la tenemos resuelta. ¿Vale? Vamos a comer por placer. Entonces, creo que el sector debe definir qué necesidad emocional, que es placer, comodidad, compra ética, culto al cuerpo, satisface con sus productos. Okay. Muy bien, gracias David, gracias Daniel. Tenemos una pregunta de Tomás Játiva, de Geritec Ingeniería, para Enrique Belles. Tomás, por favor, te damos la palabra. Enrique, mira, respecto a la ley de cadena agroalimentaria, como vemos, no ha cumplido las expectativas en cuanto que no ha mejorado la capacidad de negociación de los productores ni ha servido para conseguir unos precios justos para los productos de instalación y de distribución. Y después de todo esto, ¿qué acciones crees que debemos de tomar en conjunto la sociedad? Gracias por la pregunta y que muchas veces, como dicen los periodistas, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Vale, tenemos la ley de la cadena, creo que es del año 12, ¿verdad? Evidentemente fue en un momento determinado pues un intento después de que el sector ponía de relevancia la problemática que había un eslabón evidentemente débil y por otra parte había, digamos, una posición dominante conforme avanzabas en la cadena de valor y que se debería de equilibrar en la balanza, digamos, el poder de negociación. Bueno, se dieron unos instrumentos en ese momento que coincido en que no se han visto eficaces de todo, quizás porque yo creo que no se han utilizado todos los instrumentos que se podían utilizar porque se ha seguido apretando a la misma parte y la misma parte ha seguido resistiendo. Claro, evidentemente, si tenemos, por una parte, un sector oferente, los productores, bastante desagregado y un sector comprador, conforme avances a la cadena, cada vez más concentrado, pues evidentemente volvemos a lo que yo decía, estamos en la parte de arriba del campo de fútbol. La concentración de la gran distribución es muy grande, cada vez tenemos menos empresas compradoras, el comercio privado, cooperativas que decimos que hay por el medio, y los mismos agricultores prácticamente vienen siendo los mismos desagregados. Claro, la pregunta es, ¿por qué no hay más agricultores en organizaciones de productores si quieren ir por libre? Sería una primera pregunta. Bajo la figura que sea, vamos, yo trabajo en el mundo cooperativo, pero se han catalogado organizaciones de productores bajo distintas formas societarias. La segunda pregunta, ¿por qué no se ha apostado realmente por una interprofesional, por ejemplo, en el sector de los cítricos? Ahora hemos intentado todos a ver cómo la poníamos en marcha, pero de alguna manera nos seguíamos mirando todos de reojo. Todo el mundo coincide en que realmente tiene que ser un instrumento que hay que potenciar, pero de alguna manera no dejamos de quitarnos un poco cada uno nuestra mochila y nuestro pasado, ¿eh? Bueno, esas circunstancias han aparecido ahí y no hay que esperar que nadie venga a regalarte nada, ¿eh? Esa es la primera cuestión, que ninguna ley, ninguna norma te va a regalar nada. Ahora sabemos que con motivo de las manifestaciones que tuvimos, del calendario de manifestaciones que ha habido y que se ha tenido que aparcar por esta causa de fuerza mayor,
Bueno, pues el Ministerio promulgó el Real Decreto Ley con modificaciones de la cadena, el Real Decreto Ley 5/2020, donde, bueno, hemos llegado al 15 con el coronavirus, en un mes han habido un montón, ¿no? Vale, entonces se supone que desde el 26 de marzo es obligatorio, ya era la formulación de contratos, que esa es otra cosa que hay que ver por qué no se hacen todos los contratos que se deberían de hacer, según dicen los que saben de esto. En el sector cooperativo, la relación entre socio y cooperativa, conforme es el propietario, no es una relación de compraventa, por ley es otro tipo. Pero bueno, ¿por qué no hay todos esos contratos? ¿Por qué esas prácticas se siguen manteniendo? Esa sería la primera pregunta. Pero a partir de ahora, por ley, resulta que en todos los contratos debe de quedar meridianamente claro y escrito que ese contrato está respetando el coste de producción del agricultor. ¿Eso va a ser así? Pregunto. Y quiere decir que a partir de ahora, por ley, ningún productor y ningún comprador puede ir comprando, ir atrás en la cadena, en el coste de la cadena. Será por ley, luego veremos lo que pasa, ¿vale? Yo tengo mis... En fin, hay que verlo. De hecho, creo que en la misma cadena que se ha referido antes a la intervención de mi presidente, aparecía ayer en el telediario un campo de cebollas que, como había venido de fuera, no se lo compraba nadie, o el hecho de que antes se referían a la campaña de fruta de verano, de fruta de hueso, han aparecido ya informaciones que en Murcia estaban apareciendo problemas con precios, con contratos, en fin, con estas cosas. Es decir, la ley tendrá la mejor intervención. Bueno, esto se aprobó en el Congreso de los Diputados como tramitación, como Real Decreto Ley, que es necesario, pero ahora está trabajando también en una futura ley de mejora de la cadena, donde también, bueno, la primera, sabemos ya esbozos, sabemos línea lo que tiene que haber, pero quizá la reflexión es que exclusivamente la ley no nos va a servir, es como el refrán, es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Entonces, tenemos que ver cada uno qué trabajo debe de hacer dentro de su eslabón y de qué manera puede hacer frente a la posición contraria, que no esperes que te regale nada. Sí que yo tengo siempre una reflexión, no sé si desde el punto de vista del buenismo, que bueno, que, en fin, si te apretan tanto, si el único valor es el precio y si al final como agricultor no tengo una remuneración adecuada, no voy a poder invertir, no voy a poder cada vez generar un mayor producto, ser más innovador. Ya no solo por el tema de producción de un producto, sino por la repercusión que tiene el medio ambiente, la repercusión que tiene el paisaje. Y no olvidemos que somos un país turístico, ¿no? Y que muchos que vienen, que espero que sigan viniendo cuando acabe toda esta crisis, quieren ver un paisaje adecuado, ¿no? El manto verde que se llama. Bueno, pues tenemos instrumentos y esos instrumentos tendremos que ver si los hacemos valer o no. Y no hay que esperar que nadie te vaya a regalar nada. Entonces, a la pregunta en concreto, ¿la ley ha valido? No, no ha valido todo lo que tenía que valer. ¿Causas? No culpables, causas. Pues probablemente cada uno tenga que hacer su propia reflexión internamente. Muy bien, gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta de Javier Alabau de la Electroconsulting para David. Por favor, Javier. Hola, buenas tardes. David, me ha parecido muy interesante tu ponencia y me ha surgido una pregunta para que me dieras tu opinión de cómo ves que el pequeño comercio debería aprovechar esta oportunidad que puede surgir, ¿no? Después de este confinamiento, más que nada frente a las grandes superficies, ¿no? Porque está claro que todos hablamos mucho del pequeño comercio, de que hay que apoyar y tal, pero al final un gran tanto por cien de nosotros acudimos a los centros comerciales. Entonces, ¿qué oportunidad crees que ve? ¿Cómo debería de afrontarlo, ¿no? esta nueva situación que se va a surgir? Gracias. Gracias a ti. El primer error que yo veo cuando se plantea este tipo de cosas es enfrentar el modelo de negocio del pequeño comercio al modelo de negocio de la gran superficie. Yo esa dicotomía uno frente a otro, yo no la comparto. Hay un segmento de consumidores que va a grandes superficies y hay un segmento de mercado que va a pequeño comercio o a tiendas especializadas. No tienen por qué ser antagónicos. No sé si me explico. Uh-huh. Un buen amigo mío tiene tiendas de ropa en Francia, tiene
Él dedica un día al mes, por lo menos, a ir a grandes superficies a ver qué marcas de ropa están en las grandes superficies. Y yo le pregunté para qué lo hacía. Y me dijo que si ve una marca que tiene en la tienda en una gran superficie, automáticamente la elimina de su catálogo. Porque tiene claro que si la gente puede comparar, se va a ir a la gran superficie, porque la gente que va allí tiene unos parámetros de compra diferentes a la gente que va al pequeño comercio. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. El pequeño comercio debe ofertar o debe intentar satisfacer necesidades a segmentos de consumidores a los que los centros comerciales no les satisfacen. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un yonki de los mejillones de escabeche. ¿Vale? Bueno, de los mejillones en general. Yo comería mejillones bien. Cualquiera que haya ido a comprar mejillones frescos a una de las cadenas de supermercados y haya comprado mejillones frescos en una pescadería como Dios manda, va a entender de lo que le estoy hablando. ¿O no? Es de la tierra al cielo, los frescos. Luego, la conserva en este país, por culpa de una determinada cadena de supermercados, que no voy a decir la marca, la gente ha entendido que la conserva tiene que ser barata y mala. Y este país tradicionalmente ha sido un país y sigue siendo de conserva excelente. Tenemos conservas excelentes. Pero como la mayoría de la gente va a comprar a determinados sitios, en determinados sitios entra un tipo de conserva. No, pues yo hago no sé si me estoy explicando. El pequeño comercio debe vivir. Es lo del cuento. ¿No sé si conocéis el cuento de Mazinger Z frente a Vicky el Vikingo? ¿Lo conocéis? No, lo uso en clase para explicar esta técnica. Mazinger Z es el bueno, ¿vale? Sí, eso sí. Pero usa la misma estrategia que el malo para luchar contra él. O sea, lo gana usando las armas del malo. Es más fuerte. Entonces lo gana porque es más fuerte. Y tú puedes usar las mismas armas que tu contrincante cuando eres más fuerte. Pero cuando no eres más fuerte, debes ser vikingo. ¿Qué hacía Vicky Vikingo? Vicky Vikingo siempre evita el conflicto. Siempre plantea soluciones alternativas. Entonces, yo no tengo la solución ahora a todos los males del pequeño comercio. Si la tuviera, pues me iría mejor de lo que me va. Pero creo que la clave está en, primero, dejar de competir contra la universidad. Ofrecer soluciones alternativas a segmentos de mercado que tengan otras necesidades. Creo que va por ahí. Uh-huh. Piensa en el pan. Piensa en la cultura del pan que tenía este país y que se ha destruido. En Francia eso no ha pasado. En Francia la gente sigue comprando el pan en la panadería. Y es casi una tradición nacional. Los domingos a misa, los que van a misa y compran el pan, y los que no salen, dan el paso y compran el pan. Pues yo creo que por ahí van los tiros. No sé si contesta tu pregunta. Me has dado pinceladas. Es que depende que cada pequeño comercio tiene que hacer un análisis de su potencialidad, de dónde está situado. Es que hay veces que se empeñan en mantener negocios en sitios
que no tienen sentido. Y luego también se niegan a adoptar estas herramientas que hoy en día son básicas. Enrique lo decía antes con lo del vino. Hay un montón de bodegas que solo trabajaban en el circuito Horeca y se han encontrado de buenas a primeras sin ningún tipo de cliente. Y tú te metes en Facebook y ves un montón de bodegas que trabajaban en Horeca que ahora se han dado cuenta que las redes sociales les sirven para vender cajas de vino. Y ha tenido que llegar esta crisis para que se den cuenta. No te hablo de grandes bodegas, hablo de pequeñas bodegas muy especializadas que despreciaban el consumo de hogar. ¿No es? Sí, vamos, el resumen sería que va a sobrevivir el que mejor se adapte en las circunstancias. El que mejor satisfaga las necesidades de sus clientes. Y tenemos una pregunta de Daniel Ruiz de Biorational Solutions. No la dirige a ningún ponente específico, lo hice en general y era por ver de todos los que habéis hecho la ponencia cuál creéis que podéis contestarle mejor a Daniel. Os hago yo mismo la pregunta. Nos dice Daniel, durante esta crisis nos hemos centrado mucho en abastecer de productos los mercados, pero el cultivo ecológico, el de residuo cero, etcétera, ¿va a continuar su crecimiento homogéneo? ¿Se va a continuar valorando esos certificados de calidad y seguridad alimentaria ahora más que antes de la crisis? ¿Qué opináis? Es una pregunta abierta y, por favor, el ponente que crea que pueda responder mejor a esa pregunta o varios de vosotros. Responder mejor no sé, pero intentaré dar alguna respuesta, ¿no? Es decir, Sí, con el elenco de ponentes, bueno, seguro que tendrán mejores ideas que yo. Bueno, permitirme un pequeño paréntesis antes de contestar. Yo recuerdo este verano pasado, tengo una hija pequeña, estuve en Disney en París y me llamó mucho la atención que muchísimos restaurantes como postre para los niños era zumo de naranja recién exprimido. Eso aquí en España no lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y David... ¿Cuántos restaurantes, perdona que te corte, Sí. cuántos restaurantes en Valencia en temporada de cítricos? Ninguno, tal, o un precio desorbitado. En el menú tienen claro. tiramisú. Sí. ¿Y cuántos tienen bizcocho de naranja? No, pero es que el menú normal de los niños en varios restaurantes en París, no, era una cuestión natural, normal, o sea que no. Y creo, David, que lo podrás explicar tú mejor que yo, el fenómeno del vino del Beaujolais francés, que es un vino que se recolecta en septiembre y creo que a principios de octubre, a final de octubre, noviembre, está en el mercado. Con todo el respeto, yo no sé el tercer jueves de noviembre. Pero la carga que lleva de publicidad y de promoción ya viene, ya llega y sale en el mismo día en todo el mundo y evidentemente dista mucho desde, bueno, mi parecer, a lo que es, bueno, muchísimos de los vinos que tenemos de calidad en España y en la Comunidad Valenciana, pero la carga que lleva de novedad y lo que lleva detrás es el primer vino del año. Bueno, satisface al curioso que quiere el año, ¿no? Bueno, referente al tema de producción ecológica, bueno, yo creo que previamente hay que contar una cuestión, es decir, nuestra agricultura yo creo que ha evolucionado muy favorablemente en el sentido de cada vez dar muchos pasos hacia adelante. Es decir, lo que se conoce como agricultura convencional, donde realmente pues, el producto el uso de fitosanitarios y todo eso, porque lo que suponía eso era cada vez producir más y tal, yo creo que hemos llegado a unos estándares y unos niveles de conocimientos de los cultivos que eso ya no lo permite y hemos dado un primer paso importante, que fue la producción integrada. Es decir, no todas las plagas y todas las fisiopatías se tienen que tratar con productos fitosanitarios. Tenemos fauna útil o tenemos prácticas culturales que nos permiten el ahorro y evidentemente tener menos residuos. No hay cadena de supermercados que te exija en este momento ni el mínimo error en un nivel de residuos. Es decir, ya hay lo que se llama el LMR, el nivel máximo de residuos, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estudia y trabaja para garantizar que en este momento todos los productos que llegan a todas las tiendas, a todos los lugares, sea española, sea de Europa o sea del lugar que sea, evidentemente a través de análisis multiproducto y de los protocolos que te exigen, incluso algunos superando incluso la propia normativa, porque te dice ante mis clientes soy yo el que responde, evidentemente tenemos unos estándares de seguridad alimentaria no altos, altísimos. Evidentemente hay una metodología, hay un modo, evidentemente que lleva
una carga importante, por una parte, de cultura y por una parte de satisfacción de necesidad o satisfacción de muchísimas otras cosas, que lo que se entiende como agricultura ecológica, que tiene un contexto muy determinado y una normativa muy determinada. Muy bien, la pregunta es, ¿solo con agricultura ecológica podemos servir todas las necesidades de alimentación? Probablemente no, pero yo estoy seguro de que cada vez los estándares de exigencia de producción en este tipo de cuestión de utilización, cada vez de menos productos fitosanitarios y de mayor garantía y de mayor nivel de residuo, se va a acercar cada vez más a estos niveles de lo que como estándar, de un modo estandarizado podemos conocer como agricultura ecológica. Pero es evidente que va a tener su nicho y va a tener su mercado y va a tener su demanda, sabiendo que, por ejemplo, con una agricultura ecológica no tienes productos todos iguales, o sea, no tienes todos el mismo tamaño, el mismo calibre, la misma historia, no tienes producción durante todo el año, no, en fin, hay una serie de cosas que estamos acostumbrados, pero evidentemente digo que va a tener su hueco, pero que cada vez, porque claro, la pregunta es, ¿todo lo que no sea ecológico es malo? No, todo lo contrario. Quizás en su día ese era el elemento diferencial, pero yo creo que los niveles estándares de producción cada vez se van a acercar a ese concepto, pero yo creo que es un concepto que evidentemente va a tener su espacio. Si me permitís, voy a abundar en 2 o 3 cuestiones que me gustaría a modo de pinceladas, porque seguro que vamos a tener más ocasiones de hablar, y evidentemente es por los conceptos, ¿no?, que tenemos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo local? Yo me pregunto si los 7 millones de toneladas que producimos o más de cítricos en España, solo con un ámbito local se puede vender, o los señores de Noruega no tienen derecho a consumir cítricos porque no tienen lo local. Evidentemente digo que somos unos privilegiados con la Albufera de Valencia, unos privilegiados con la Huerta de Valencia y unos privilegiados con zonas de producción o comarcas de producción agrícola extraordinaria aquí en Valencia. Que tengamos una apetencia por esos productos y los promocionemos perfectamente, pero ni tenemos toda la gama de productos, ni realmente, como decía también David, el tener muchos canales de comercialización, de irnos hacia otros países, pues evidentemente es una garantía. En este momento en la Comunidad Valenciana el primer sector exportador es el automóvil, el segundo el agroalimentario. Me temo, desgraciadamente, por las circunstancias, que el sector agroalimentario va a pasar. Es decir, tener cuantos más circuitos y canales es muchísimo mejor. Pero los canales, evidentemente, desde un punto de vista, estamos hablando ahora sostenible, evidentemente, contamine lo menos posible en todos los ámbitos, porque eso, en el fondo, yo no creo que sea un valor positivo, es un valor que te puede dar negatividad, porque todo el mundo asume que eso lo debes de cumplir. O sea, nadie te compraría si sabes que estás contaminando o estás haciendo. Ya de entrada se da por sentado que lo debes de cumplir, ¿no? Vale, hablamos de los circuitos cortos de comercialización. Evidentemente, ¿qué es circuito? Es circuito corto. Es Europa, es nuestro mercado único, es la tienda, es decir, es la parcela que tengo al lado y tengo que hacer. Bueno, incluso se da una paradoja que donde menos cítricos se compran se supone que es en Valencia. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ya tiene su huerto, tiene mucho de autoconsumo, ¿no? Y luego otro concepto que también puede venir a colación, que es el desperdicio alimentario. A ver, todos nos apetece que cuando vayamos realmente al supermercado veamos todos los productos iguales, todos los productos vistosos, todos los productos evidentemente. Pero bueno, evidentemente esto supone que haya un producto de menor aptitud comercial que no llega al supermercado, pero eso no se pierde y no se tira. Eso tiene una utilidad industrial y eso tiene otra cuestión. ¿Qué ocurre? Que si realmente, yo me pregunto, si realmente este producto de menor aptitud o menor presencia realmente aparece en el mercado, si el precio va a ser idéntico, vamos a tener una tendencia a igualar que ese precio de peor aptitud o peor vista sea realmente el que te marque. ¿Se va a seguir vendiendo ese producto al mismo nivel? Es decir, ¿va a tener una repercusión? Y una vez desde un catedrático, ilustre catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia me comentaba el tema, digo, bueno, la universidad debería de estudiar también el efecto que tendría que tener en este sentido y en este ámbito. La primera cuestión es que no se desperdician productos, ¿eh? Es decir, no se tira nada a la basura. Evidentemente el podrido y todo esto, no cabe duda, como en todo contexto y en todo proceso hay una merma, pero todas esas cosas que realmente no van hacia el mercado, porque hay diferentes categorías, todos sabemos, tienen un uso industrial y, en fin, yo entiendo que es un contexto bastante demagógico el hecho, con el hambre en el mundo se tiran productos. Mire, no, ni se tiran productos, ni en hambre en el mundo se va a garantizar si realmente todas las personas no tienen capacidad de poder acceder a alimentos, ¿no? Yo creo que es otra cuestión, de cuestión geoestratégica y de geopolítica de más amplio aspecto del hambre en el mundo, no porque en un momento determinado se entienda que los productos, como decía la comisaria que hubo en su día, la Fisher Boy, que los pepinos curvos se puedan poner en el mercado. No creo que con pepinos curvos se acaba el hambre en el mundo, ¿eh? Gracias, Enrique.
por tu contestación. Y tenemos una última pregunta para Salvador Zaballos, de parte de Paco Montañana de Electroconsulting. Bueno, Salva, antes de todo esto, veíamos que con la subida de los salarios mínimos, el campo, los autónomos, bueno, pues estaban muy nerviosos, decían que no podían ganar lo que era el jornal completo y demás. Y ahora con la pandemia todo esto se ha acabado, todo esto ha finalizado, estaréis ahí todo el mundo trabajando. Cuando pase todo esto, ¿seguiremos con lo mismo? ¿O se prevé que salga alguna gestión o alguna cosa ayudándolo o favoreciendo? Porque estamos hablando de que son cooperativas, pero antes de llegar a la cooperativa hay mucho trabajador en el campo. Salvador, activa ahora. O para autónomos. Vale, pues yo en principio, si lo veía legislativamente, si los veía mal, es la parte más débil de la cadena. O sea, y dentro de la más débil, también lo ha dicho Enrique, que es que no hay unión, ¿no? Se miran unos a otros con por encima o con desconfianza, ¿no? A ver, no sé, no hay unidad. Entonces, a falta de unidad, hay poco que reclamar. Hay mucho que reclamar, cuidado, pero hay poco que conseguir. Entonces, yo entiendo que para todas las cosas, cuanta más unión hay, más cosas se consiguen. Si los productores de régimen agrario, pues, personales o autónomos quieren conseguir algo, no tendrán otra que unirse, como estaban haciendo, y reivindicar un poco sus derechos, ¿no? ¿Sus derechos en cuanto a qué? Pues en cuanto a a cubrir costes mínimos por la ley de los contratos agrarios, la 5/20, como decía Enrique, pero bueno, es que hay que hacerla cumplir. No se cumple, claro. Es que la sociedad hace cumplir o no las leyes a base, muchas veces, de sanciones. Y a partir de ahí se crea una cultura. Y pongo un ejemplo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se promulgó en el año 95 y había empresas que en 2005 se le hablaba de esa ley y no sabían qué era. Y tenían planes de prevención que les hacían las mutuas, pues bueno, porque el soslayo te prestaba esa cobertura, ¿no? Pero realmente no te protegía, porque luego iba el inspector y no tenía nada que ver el plan de prevención con la empresa que tenías. Quiero decir que si se unieran para cumplir la ley o si se unieran para conseguir ciertos objetivos, seguramente los conseguirían. Ese es el problema, la unión. Cómo se consigue, cómo se lleva a la forma jurídica, sea bien cooperativa, sea de otra, como asociación, da igual que se unan. Esa es la historia, ¿no? Entonces, ahora de momento, el paquete de ayudas puede que les llegue. Desde luego a los trabajadores, como trabajadores van a tener ahora una mejor cobertura porque pueden contratar a trabajadores locales o a personas que se les acabe el permiso de trabajo durante la pandemia, pero a partir de ahí pues veremos en función de la unión. O sea, tanto te unes, tanto consigues. Vale. Muy bien. No sé si me he explicado. No lo veo. Todo irá en función de cuánto se unan para conseguir las cosas, sea en la forma jurídica que sea o extrajurídica, da igual, una asociación mismo. O sea, pues es una situación jurídica, pero no es una mercantil. Bueno, pues una asociación. Una asociación es está tan legitimada para pedir o para ir a las administraciones y conseguir sus objetivos como una unión de empresas o de cooperativas, que son más fuertes.
Conforme, porque gracias. además son necesarios. Con lo cual, Muy bien. Muchas Sí, gracias, Salva, por tu Salva, si me explicación. permite sí, claro. simplemente apostillar una cuestión a lo que has comentado. Bueno, recordaréis, esta campaña no, porque teníamos una merma de producción bastante sustancial, pero la anterior se denominó como la tormenta perfecta, que venía todo, bueno, todo mal dado, ¿no? Bueno, el hecho es que hubieron notas de prensa donde empresas comerciales del sector de los cítricos, bueno, pues expusieron sus grandes resultados económicos, de lo cual me alegro muchísimo que evidentemente se genere riqueza y las empresas vayan bien. Luego, evidentemente, ¿dónde venía todo? Hacia el sector productor, que es el más desunido. Eso Y no es. olvidemos que hay un nuevo elemento que ya ha irrumpido, que son los fondos de inversión. Que los fondos de inversión tienen producciones también, tienen grandes explotaciones donde los costos de producción por la economía de escala son bastante menores y en este nuevo contexto de respetar el coste de producción van a ser mucho más competitivos. Luego, evidentemente, yo digo que hay tres mundos, ¿no? Aquel agricultor que está integrado en una organización de productores, en una cooperativa, los fondos de inversión con sus producciones que están ahí. Si nos vamos ya a las zonas de Andalucía, pues evidentemente las explotaciones son mucho más grandes que las que tenemos aquí, y el agricultor individual, bueno, que entiende que si esa es la mejor solución, pues evidentemente libremente opta por esa solución, ¿no? Bueno, él tendrá que valorar con el escenario que hay ahora de qué manera puede dar respuesta mejor a todos los retos que hay, porque no esperemos que nadie nos vaya a regalar nada, que es lo que he dicho antes, ¿eh? Si uno puede imponerte un criterio, te lo impondrá, y tú a ver cómo te organizas para que ese criterio, el tuyo, lo puedas imponer también. Y en esa Como bien, fuerza, ahí estamos. efectivamente, Enrique, como bien decías antes, las leyes están para cumplirlas, pero si no se cumplen y no pasa nada, pues bien, que se unan, el efecto de la unión hará posible que ese no cumplimiento de la ley por vía sanción o por vía bueno, de presión por parte de los agricultores, pues que tenga sus resultados. Si no hay una presión y no hay una sanción, pues desgraciadamente no les auguro muy buen futuro. A ver, la instancia administrativa que debe formalizar el control y la propuesta de sanciones es el AICA, existe, ¿eh? La Sí, Agencia de pero Investigación y Control Agroalimentario existe. ¿Qué Pero ocurre? tiene que llevarse efecto, Claro, claro. valoremos desde la interpretación actual de la norma, el responsable de respetar el precio de producción, según nos indican, es el comprador. ¿Va a claudicar el productor? Pues probablemente con la necesidad de vender va a claudicar y va a firmar esa cláusula de obligado cumplimiento que dice que el contrato, que también el contrato es de obligado cumplimiento, en la transacción se ha respetado el coste de producción. Claro. Pues, Pero todo como consecuencia de la desunión claro, del evidentemente, vendedor. uno tiene una posición de negociación y otro tiene otra Correcto. posición de negociación. Ahí Y estamos. yo siempre digo que las naranjas cada vez se van a vender menos en el casino ya, ¿eh? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Salva y Enrique, por contestar a nuestro tertulio Paco Montañana, disculpa. Y bueno, Julia, nos hemos ido un poquito más de tiempo en este apartado, pero es porque creo que ha habido bastante interés y participación, y te paso la palabra para continuar con la jornada. Gracias, Julia. Gracias. Bueno, sí, ha llegado el momento de cerrar la tertulia. Seguro que quedan muchos temas en la mesa y los recogeremos para posteriores jornadas. Como conclusiones a este panel de expertos, pues a mí me gustaría destacar algunas cosas. Yo me he quedado, por supuesto no lo he podido recoger todo, pero bueno, me quedo con que tenemos el mejor sistema agroalimentario del mundo, que el sector agroalimentario se ha posicionado como esencial y estratégico en esta crisis. Como en cualquier crisis, en esta provocada por el coronavirus, también surgen oportunidades. Y el sector puede salir beneficiado si sabe ver las oportunidades que esta situación ha generado para, por ejemplo, potenciar la compra de productos locales o destacar el valor emocional de estos productos. La sociedad ha cambiado la imagen que tenía de la agricultura y los agricultores y estos además, los agricultores han sabido coger el testigo y les ha supuesto una mejora en su autoestima. Pero una vez puesto en valor el sector, hay que asegurar que no desaparezca la agricultura y para ello hay que hacerla competitiva para que pueda ser viable. Hay que pensar cómo hacer rentable el sector en todos sus eslabones.
Hay que aprovechar la situación actual para sacar partido en la negociación de la PAC. También hay que exigir a la Unión Europea ayudas y financiación necesaria para implementar todas las medidas de seguridad que han surgido y las que se exigirán para poder volver a la normalidad. Y bueno, finalmente yo me quedo con que hay que apostar por la diferenciación, la innovación y la inversión en recursos para ser más eficientes, también por la economía circular y por atraer a los jóvenes al sector agrario. Y bueno, para terminar, daros una vez más las gracias tanto a los ponentes por compartir su tiempo y saber hacer, a los asistentes por su interés y ganas de seguir avanzando e innovando. Y desde la agrupación profesional agroalimentaria os invitamos a sumar, a compartir y a remar todos juntos para que la salida de esta situación sea lo más llevadera posible y entre todos poder construir un futuro lleno de éxitos y buenas cosechas para el sector. Y bueno, no sé si queréis decir algo ya más para finalizar, para despediros. Bueno, pues nos despedimos muy brevemente, pero vamos, yo si puedo resaltar algo, creo que de lo último que se ha hablado, de que yo creo que con esta crisis parece que ha despertado el espíritu de colaboración entre todos, ¿no? Y creo que es precisamente muchos de los problemas de este sector se resuelven si se colabora más entre todos, ¿no? Entonces yo creo que espero que ese espíritu colaborativo se mantenga después de la crisis y que gracias a ello pues se puedan ir resolviendo los retos que tiene el sector. Muchas gracias. Sí, y yo me permito, bueno, pues alargando un poco lo que ha dicho Roberto, ¿no? Es así, o sea, si no hay unión, si no hay una colaboración, esto es como un terremoto. Cuando ha ocurrido una desgracia o un incidente así que nadie esperaba, todo el mundo tiene ganas de ayudar, todo el mundo se pone a poner sus piedras, ¿no? Y se pone a reconstruir lo roto. Bueno, pues en situaciones así, tan graves, es de vital importancia la unión y la colaboración entre todos los agentes del sector. Bueno, nada, en mi caso, bueno, agradecer el hecho de poder estar en este acto, en esta tertulia. Espero que se prosiga más porque, como vemos, este sector da mucho de sí. Sí. En fin, cada tema podría dar para para un debate, cada uno de ellos. Yo digo que esto es como una enciclopedia por fascículos, pero que a mí me viene siempre a colación la frase aquella de Kennedy, de que no, ¿qué puede hacer América por ti? Sino o sea, que esperas, ¿qué puedes hacer tú por América más que América puede hacer por ti, ¿no? Evidentemente, las administraciones tienen unas políticas, no hay que mirar cara a las administraciones a ver qué te resuelven los temas, sino que muchas veces tenemos que ver qué iniciativas tenemos que tener nosotros para garantizarnos ese autoseguro que nos permita utilizar un sector extraordinario como es el sector agroalimentario, el español, el europeo, el valenciano en concreto, con todos los valores que entienden, con todo el valor añadido, con todas las satisfacciones que da la sociedad. Y creo que si nos miramos un poco dentro en qué tenemos que cambiar cada uno de nosotros, probablemente nos demos cuenta que esa fase de renovarse o morir realmente es la de aplicación en este momento. Tenemos una gran oportunidad que el sector ha aparecido como primera estrella en un escenario complicado, está dando realmente respuesta a lo que la sociedad le está demandando. Ahora esperemos que, como pasó en el 2008, que realmente se olvidó de la misma respuesta que dio en aquel momento, no tropecemos dos veces con la misma piedra. Muchas gracias. Yo, al hilo de lo que han dicho mis compañeros, Enrique, sobre todo, ha pasado de perfil por algo que para mí es muy importante y de lo que no se está hablando bastante, que es el tipo de agricultura que queremos. O sea, en manos de quién está la propiedad de la tierra. Y luego un debate, ya hay fondos de inversión que están comprando tierra, ¿vale? Que están asociados a grandes multinacionales agroalimentarias, ¿sí? Y ya están aquí. Eso es una amenaza para el tipo de agricultura e incluso el tipo de sociedad que tenemos. La unión del sector ya no es una ventaja, es un requisito.
los pequeños agricultores deben empezar a dejar de pensar en la liquidación de este año y pensar en qué tipo de modelo productivo quieren dejarle a sus hijos. La gente que se está jubilando y está dejando de producir, cada uno que lo hace es un peldaño más en el control de la producción por parte de multinacionales. Y no es un tema menor, es un tema de soberanía alimentaria. Es David, y tenemos aprobada en las Cortes Valencianas una ley de estructuras agrarias que seguro que mucha gente desconoce y que todavía la Administración no ha tenido o no ha podido, no ha puesto en valor y en marcha todavía. Para mí no es un tema menor. Por ejemplo, ya hay casos de fondos de inversión que controlan comunidades de regantes. Si controlan la comunidad de regantes, controlan el uso del agua. Yo puedo usar el agua para producir alimentos para la población o puedo usar el agua para producir alimentos para exportar directamente. Y repito, para mí no es un tema menor. Es decir, la unión del sector que se ha apuntado como algo, para mí no es una ventaja ya, es un requisito si queremos que el sector sobreviva. Si algún agricultor piensa que haciendo la fiesta por su lado tiene algo que hacer, como dice un amigo mío, estamos perdidos con Punky en una recepción de la reina Isabel II. ¿Vale? Yo quería apuntar eso porque, como lo ha dicho Enrique, y para mí es un tema que me preocupa mucho. El tema de la evolución de la propiedad de tierra me preocupa mucho. ¿Vale? Muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Bueno, David y el resto de ponentes continuará, ¿verdad? Igualmente, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y con los asistentes. Venga. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos.